Hola, mi nombre es Rocibel Cordero y en este video estaré explicando la resolución del caso de estudio número 4, donde lo primero que haremos es inicializar nuestra máquina virtual y luego abrir nuestro SQL Pro. Lo primero que haremos es cambiar nuestro prompt mediante la siguiente sentencia: set SQL Pro, entre comillas mi nombre y los 3 números de mi cédula. Luego vamos a crear nuestra tabla de especie, junto a sus atributos o campos, que es su código, su nombre y nuestra clave primaria, que es el código de la especie. Allí podemos observar que nuestra tabla fue creada. Luego vamos a crear la siguiente tabla, que es la tabla de la raza. Tiene dos atributos o campos, que son el código de la raza y el nombre de la raza. En este caso nuestra clave primaria o primary key va a ser el código de la raza. Y nuestra tabla ha sido creada. Luego vamos a crear nuestra tabla de cliente con sus respectivos campos o atributos, que es la cédula del cliente, el nombre del cliente, el sexo del cliente, la dirección del cliente y el teléfono del cliente. También vamos a añadir los campos del email del cliente y nuestra clave primaria, que es la cédula del cliente. Y hemos creado nuestra tabla cliente. Creamos también nuestra tabla médico, que posee dos campos, que son su código y su nombre. Y como clave primaria tenemos que el código del médico. Asimismo, creamos nuestra tabla de paciente con su campo de código paciente, nombre del paciente, sexo del paciente, el año de nacimiento del paciente. Vamos a tener la cédula del cliente, el código de la raza, también el código de la especie, el estado del paciente y como clave primaria nuestro código paciente. También vamos a definir clave foránea, en este caso, que es la cédula del cliente, y le hacemos la referencia con la tabla cliente, entre paréntesis el código del cliente. Igualmente tenemos otra clave foránea, que es el código de la raza y el código de la especie, haciendo sus respectivas referencias a la tabla que pertenece. Y así hemos creado la tabla paciente. Y por último tenemos nuestra tabla de diagnóstico, la cual va a tener como campo el código del médico, también va a tener el código del paciente, la fecha del diagnóstico y la descripción del diagnóstico. En este caso vamos a definir como clave primaria la suma de estos tres campos, que es el código del médico, el código del paciente y la fecha del diagnóstico. Y como estos campos son claves primarias en otras tablas, pues hacemos la referencia, que es nuestra clave foránea. En este caso, el código del médico y el código paciente son claves primarias en la tabla médico y en la tabla paciente. Y así hemos creado. Ahora bien, para esta parte del ejercicio vamos a añadir a cada tabla un campo llamado status. Para ello vamos a utilizar la sentencia o el comando alter table, el nombre de la tabla, la palabra add y el nuevo campo, que se va a llamar status, va a ser varchar y va a tener un solo carácter. Y allí podemos ver que nuestras tablas están siendo modificadas. Modificamos nuestra tabla de paciente añadiendo el campo status, añadiendo el campo status también a la tabla de diagnóstico. Y así hemos modificado o añadido este campo a cada una de las tablas. Por otra parte, vamos a crear una tabla llamada persona, que va a tener como atributos o campos código de persona, el nombre de persona y su respectiva clave primaria, que es el código de persona. Ahora vamos a cambiar el nombre de la tabla persona por usuario, utilizando rename persona to usuario. Ahora vamos a cambiar el nombre que tenían estos campos siguiendo la nomenclatura o el estándar que le estamos dando. Para ello vamos a utilizar la sentencia alter table usuario rename column, es decir, que le vamos a dar un nuevo nombre a la columna y le colocamos el nombre nuevo que le queremos poner. Y ahí nos damos cuenta que nuestra tabla ha sido modificada. Podemos ver que ya el nombre de nuestros campos ha sido cambiado. Vamos a ingresar los registros a esta tabla de usuario. Para ello vamos a utilizar la sentencia o el comando de insert. Into el nombre de la tabla, entre paréntesis los nombres de los campos de nuestra tabla, que es el código del usuario y el nombre del usuario. Luego de la palabra values y entre paréntesis y comillas simples los valores que queremos colocar en este nuevo registro. Y hacemos esto para cada uno de los registros que se nos dan en el ejercicio.
Ahora realizamos una consulta para ver todos los registros de la tabla de usuario utilizando el comando select *from la tabla, que en este caso que es usuario. Y ahí podemos ver que se han hecho todos los registros de esta tabla. Ahora necesitamos borrar el registro que tiene el código 100. Para ello vamos a utilizar el comando delete from, el nombre de nuestra tabla de usuario, con la condición de que el código sea igual a 100. Y ahí dice que una fila ha sido suprimida. Revisamos y vemos que el registro que contiene el código número 100 de usuario ha sido eliminado. Ahora eliminemos nuestra tabla de usuario utilizando el comando drop table. Ahora vamos a ver los registros de esta tabla de usuario y nos dice que no existen porque ha sido eliminada la tabla. Ahora vamos a ingresar los siguientes registros en la tabla de especie utilizando el comando insert into, que es el que nos permite realizar los registros dentro de paréntesis el nombre de nuestros atributos o campos de la tabla, en este caso que es el código de la especie y el nombre de la especie, seguido de la palabra values y entre paréntesis y comillas simples los valores que deseamos ingresar en los campos de nuestra tabla. Ahí podemos ver que nuestra fila ha sido creada, es decir que hemos ingresado el registro. Utilizamos una consulta para verlo y podemos ver los registros que hemos creado para esta tabla de especie. Seguimos haciendo los registros, en este caso vamos con la tabla de raza. Igualmente tenemos dos campos, el código de raza y el nombre de raza, seguido de la palabra values y entre paréntesis, comillas simples, los valores que vamos a ingresar en este registro. Hacemos esto para cada uno de los registros que se nos da en el planteamiento. Hacemos igualmente una consulta para ver los registros de nuestra tabla de raza y lo podemos ver a continuación. Igualmente vamos a hacer los registros para la tabla médico, igualmente entre paréntesis código médico, nombre médico, que son nuestros campos de esta tabla, seguido de la palabra values y los datos que deseamos registrar en nuestra tabla. Tenemos al médico con el código M02 llamado Rosaura Ruiz. Nuestras filas han sido creadas y hacemos una consulta para ver los registros de nuestra tabla. Igualmente hacemos los registros para la tabla de cliente con sus respectivos campos e ingresamos los datos que deseamos obtener en el registro: su cédula, su nombre, su sexo, su dirección, su número de teléfono y su email. En esta parte tuve un error, fue que olvidé colocar la comilla simple para terminar el registro, la línea de código, y hacemos igualmente el registro número 2 y nuestras filas han sido creadas. En el tercer registro, que es para Juan, ingresamos los datos respectivos con su número de teléfono, igualmente su email, y nos da un error ya que dice que la restricción única ha sido violada, es decir, podemos dar cuenta que da error ya que la cédula es la misma del primer registro y al ser una clave primaria no nos los permite, ya que una clave primaria no debe repetirse. Ahora vamos a ingresar todos los registros correspondientes a nuestra tabla de paciente. Y así nuestra fila número 1 o nuestro registro 1 ha sido creado. De igual forma realizamos el registro número 2 colocando los campos de nuestra tabla paciente, luego la palabra values y los datos que deseamos ingresar. Y en esta parte tenemos un pequeño error ya que la especie cuyo código es E05 no existe, ya que esta es una clave foránea en esta tabla, pero es una clave primaria en la tabla de especie, y como no existe en la tabla donde es clave primaria, va a dar un error. De la misma forma, realizamos el registro número 3 de nuestra tabla de paciente, colocando los respectivos datos correspondientes a los campos
nuestro registro ha sido creado. Ahora vamos a realizar los registros para nuestra tabla de diagnóstico. En esta parte nos da un error al ingresar este registro, ya que el médico cuyo código es M03 no existe. Seguimos ingresando los registros correspondientes a esta tabla de diagnóstico. Ingresamos los datos para así llenar cada uno de los campos respectivos de la tabla y tenemos un error, y es que el paciente número 07 no existe. Ahora para esta parte vamos a agregarle un nuevo campo a la tabla médico llamado sexo médico, que va a ser de tipo varchar 1. Ya podemos ver que ha sido añadido este nuevo campo a nuestra tabla médico. Ahora lo que nos falta es actualizar o modificar estos registros colocándole su respectivo sexo a cada uno de ellos. Vamos a utilizar el comando update seguido de la tabla que vamos a hacer la modificación, en este caso médico. Luego la palabra set, el campo que vamos a modificar, el signo de igualdad y entre comillas simple, el valor que vamos a colocar en este nuevo campo y la condición. De esta manera se han actualizado o modificado los dos registros de la tabla médico. Ahora vamos a agregar los siguientes registros. Uno de ellos va a ser en la tabla de paciente. Y nuestro registro se ha creado, ya que nos aparece en consola que una fila ha sido creada. Y aquí podemos hacer la consulta y ver que el registro ha sido creado exitosamente en nuestra tabla de paciente. Ahora vamos a hacer otro registro para la tabla médico, colocando